Bien, continuando con el monitoreo de la microcirculación en pacientes críticos, debemos entonces estar pendiente del índice de consumo de oxígeno en estos pacientes, que debe estar cercano al 150. Consumo normal de oxígeno es 200 a 250. Cuando se indexa por la superficie corporal es 150. Un índice de aporte de oxígeno, que es la disponibilidad de oxígeno que tiene el paciente, debe estar entre 520 y 550 mililitros por minuto por metro cuadrado. El índice de disponibilidad es el índice cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno por 10, una constante, en donde este índice es el índice de gasto cardíaco, contenido arterial de oxígeno. Entonces, entre 520 y 570 debe de ser el índice normal. También es importante la variabilidad de la presión de perfusión, que debe tener menos de 10%. Si tiene más de 10, 13, es que el paciente está deshidratado. La tasa de extracción de oxígeno se calcula a través del contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso mixto de oxígeno dividido entre el contenido arterial de oxígeno. O también lo podemos hacer la saturación de la hemoglobina arterial, la saturación de la hemoglobina venosa menos dividido entre la saturación arterial. Esto debe ser menos de 30%. Si está aumentada el cociente de extracción de oxígeno, la tasa, indica que el paciente está hipoperfundido, está signos de shock, independientemente que tenga tensión normal o que la macrohemodinamia esté normal. En cuidados críticos, inició el doctor Sherman en Holanda, en Ámsterdam, el monitoreo de la microvasculatura a través de el SimStream Dark Field, que consiste en un sistema de monitoreo computarizado de iluminación lateral de campo oscuro, como se conoce, a través de un aparato que llama microscan. El doctor Sherman logra visualizar la microvasculatura, en este caso sublingual, pero lo puede hacer en la uña, puede hacerlo en cualquier área del cuerpo que pueda ser abordado por el microscan, que es este microscan. Y vemos como en este caso existe alteración de microcirculación, donde se ve cortado el flujo. Aquí lo que vemos son glóbulos rojos reflejados por este campo oscuro. Acá se ven todos los capilares. Y aquí vemos con el lado D, vemos cómo mejoró la perfusión. Vea cómo hay una columna continua de glóbulos rojos, lo cual indica que va mejorando el paciente en este momento. Este es el índice de flujo microcirculatorio, ¿verdad? Aquí vemos otros ejemplos, la microcirculación a nivel sublingual, esto es lo normal. Vean cómo aquí este paciente tiene un severo compromiso de la microcirculación. Mire cómo se pierden, se cortan los vasos por trastornos heterogéneos de perfusión. El paciente está totalmente en shock en este momento, en estas láminas de aquí abajo, y eso le permite al intensivista ver el grado de progreso del shock o mejoría del mismo. Entonces, en cuidados intensivos ahora podemos, a través de esta iluminación lateral de campo oscuro o SimStream Dark Field del Dr. Sherman, podemos evaluar la microcirculación. Esos son los avances en el monitoreo de la microcirculación en cuidados críticos. A través de un índice propuesto por el Dr. Baker, podemos calcular la densidad vascular total, cuántos capilares están funcionando, densidad de pequeño vaso, menos de 20 micras, proporción de vasos perfundidos sobre la proporción de vasos pequeños perfundidos, es lo que llama la proporción de vasos perfundidos, y la densidad de vasos perfundidos, todo lo que se mira en la iluminación del campo lateral. De manera que podemos entonces tener índices de la microcirculación, que es expresión de la perfusión del tejido. Aquí vemos, siguiendo el modelo matemático de Crott, el matemático Crott, donde dice que este es un vaso capilar, la perfusión de la red microcirculatoria es el área del vaso sobre la distancia
al cuadrado. Ese es el área, es la unidad funcional de la microcirculación. Recuérdense que en relación al sistema vascular, la relación de estructura y función del sistema vascular. Aquí está el ventrículo izquierdo, aquí tiene la aorta, la presión del ventrículo izquierdo va de 0 hasta 120, que es la máxima sistólica, y la aórtica está a 120-80. Inmediatamente que se comienza a dividir la aorta en arterias, arteriola, vean cómo va cayendo la superficie de área de sección transversal, siendo los capilares el que tienen la mayor área de sección transversal, el capilar. Después vienen las vénulas, las venas y la cava. Esto es el porcentaje de volumen a nivel de la sangre. ¿Dónde está el mayor porcentaje? El 60% del volumen que está circulando en nuestro aparato cardiovascular está en los capilares, vénulas, venas, fundamentalmente. Parte del volumen, todo está concentrado en la aorta, pero después con las diferentes miles de millones de división de las arterias, el área de sección total es mayor en capilares, pero el volumen es mayor en las vénulas y venas. 60% del volumen que está circulando está en las venas. Es importante conocer esto para entender la microvasculatura. El diagrama de flujo metabólico en la glucosa desde su ingreso de la célula, aquí ingresa en la célula, la glucosa es inmediatamente fosforilada, ¿verdad? Y entra, esta es la glicólisis citosólica, hasta piruvato. El piruvato es la entrada por la piruvato deshidrogenasa acetil-CoA, se une con el oxaloacetato y entra al ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs se produce toda la cadena de los ácidos tricarboxilo que van a ir dando NAT y FAT, que van a ir a la membrana interna mitocondrial a la cadena de fosforilación oxidativa, que es donde finalmente se va a producir la síntesis de ATP. En este quinto complejo, 1, 2, 3, 4, y el quinto es la ATPasa la sintetasa de ATPasa en la matriz mitocondrial, que es la que produce finalmente ATP. La membrana mitocondrial externa, ¿verdad? El espacio intermembrana, que es donde ocurre la concentración de hidrogeniones, que finalmente pasa por esta bomba y logra fosforilar al ADP para formar el ATP. El ADP entonces está disponible para las diferentes funciones celulares. Esta es la cadena de fosforilación oxidativa, donde vemos cómo el oxígeno del aire entra a los pulmones, va por la circulación finalmente y es transportado por la hemoglobina y finalmente llega a la mitocondria, que es donde se va a producir la cadena de fosforilación oxidativa. Previamente tiene que ser quemada la glucosa para aportar los hidrogeniones en la cadena de fosforilación del ácido tricarboxilo, los hidrogeniones que son transportados por el NAC, por el FAC, a los complejos de la cadena de fosforilación oxidativa. Esa es la bioquímica de la utilización de oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria. Entonces el aporte de oxígeno en un individuo depende fundamentalmente de la disponibilidad de oxígeno que tiene, es decir, el gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno de la hemoglobina multiplicado por un factor 10. De manera que uno puede calcular el aporte, la disponibilidad de oxígeno en un paciente a través del gasto cardíaco, midiendo el gasto, multiplicando por 1,34 por la hemoglobina, que es la cantidad de oxígeno que lleva un gramo de hemoglobina, por saturación de esa hemoglobina, le sumamos el oxígeno disuelto, que es muy escaso. Fíjense que el oxígeno no es tan soluble como por ejemplo el CO2, es 20 veces menos soluble que el CO2, de manera que el oxígeno disuelto es muy bajo. Solamente usted puede obtener altos niveles de oxígeno disuelto cuando se mete en una cámara hiperbárica, que usted multiplica la presión barométrica 3 veces lo normal. Ahí sí se obtienen altos tenores de oxígeno disuelto. La disponibilidad de oxígeno entonces depende, lo normal es 900 a 1000 mililitros por minuto, se expresa en el área de superficie corporal. Para indexar este valor, lo normal es entre 530 a 600.
El consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que va por minuto utilizando todas nuestras células en el cuerpo. Está dado por el gasto cardíaco, por la cantidad de oxígeno transportado por la hemoglobina, multiplicado por la saturación capilar menos la saturación venosa mixta de oxígeno. Esto, como se calcula en un paciente en condiciones normales, es 250. Sin embargo, al indexarlo, lo normal es de 120 a 150 mililitros por minuto por metro cuadrado. Dicha de otra forma, nuestras células consumen tan solo una cuarta parte del oxígeno que disponen, que reciben por el flujo. Fíjense la reserva de oxígeno que tiene la célula, la mitocondria. Le llegan 750 promedio y consume 150. De manera pues que el cociente de extracción de oxígeno, la cantidad que llega y la cantidad que sale, nos indica el grado de oxigenación de los tejidos. Por eso es importante en el paciente crítico mirar el cociente de extracción de oxígeno para saber qué tan bien está funcionando la microvasculatura. En condiciones, hay condiciones que incrementan el consumo de oxígeno total de nuestro organismo. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre, 8% por cada grado que aumente la temperatura. El esfuerzo respiratorio, 40%. Nuestro diafragma, igual que el corazón, es el único músculo que nunca descansa, siempre está trabajando, de manera que si le aumenta el trabajo, aumenta su consumo de oxígeno. En infección severa, en sepsis, por ejemplo, aumenta el 60%. Durante el escalofrío, en el momento que los músculos están haciendo el escalofrío, aumenta hasta 100% el consumo de oxígeno. En quemadura, hasta 100% también. En la succión, cuando hacemos succión a través de tubo endotraqueal en cuidados intensivos, también aumentamos el consumo porque barremos el oxígeno del pulmón al succionarlo. La sepsis, como dijimos, 50-100%. En trauma cráneoencefálico, un paciente que está sedado, que no está sedado, que está agitado, aumenta hasta 138% el consumo de oxígeno. Por eso es importante el trauma de cráneo colocarlo en ventilación mecánica, sedado y relajado, para que el cerebro no tenga ese aumento de trabajo cuando ha recibido un trauma. El trauma cráneoencefálico, paciente sedado, todavía, a pesar de estar sedado, se consume un 90%, un aumento del 90% del consumo. En un cerebro que ha sido golpeado, esto es un problemático. En la relación, es importante que conozcamos la relación que hay entre el consumo y el aporte. Normalmente en una curva, si usted grafica el consumo de oxígeno contra la disponibilidad de oxígeno, o sea, la cantidad de sangre que le lleva el corazón a los tejidos, se ve que hay una zona independiente de la disponibilidad. O sea, a partir de este punto crítico, observamos que es una zona independiente. Independientemente que usted le aumente el gasto cardíaco, el contenido arterial de oxígeno, la saturación de la hemoglobina, siempre la célula va a consumir lo mismo. Pero una vez que se alcanza el punto crítico, la zona dependiente de disponibilidad de oxígeno, es decir, que si el paciente está hipoperfundido, la célula consume dependiendo de lo que le llegue. Esa zona dependiente varía entre los pacientes. En los sépticos, la zona independiente está mucho más a la derecha que en la paciente normal. De manera que hay que tomarlo en cuenta cuando estamos tratando un paciente séptico. Aquí vemos la relación consumo y el aporte de oxígeno. En un paciente chocado vemos cómo el organismo tiene mecanismos de defensa que le permiten sobrevivir a un cuadro de hipoperfusión. Aquí el suministro de ATP a la célula es igual a la demanda, aquí también en la curva plana, pero aquí el suministro de ATP es menor que lo que está demandando la célula. Eso inmediatamente la célula entra en anaerobiosis porque ya necesita formar ATP y lo forma en la glucólisis anaeróbica de Meyerhoff hasta piruvato, y de ahí lo pasa a lactato. Por eso es que aquí comienza la acidosis láctica. Una vez que el déficit de ATP es importantísimo en relación a la demanda, entonces empieza a haber un daño de la membrana de la bomba sodio-potasio ATPasa, se ve alterada, se produce una despolarización, entra calcio a la célula, entra en una situación que provoca el daño celular que finalmente lleva a la muerte de esta célula. En pacientes críticos es necesario que nosotros tengamos claro
los factores que de la microcirculación en el paciente. La adhesión del leucocito, plaquetas y células endoteliales dañadas puede causar microagregados, oclusión microvascular, activación del sistema de coagulación por la pérdida de la antitombina 3 en el glicocáliz y la expresión